Esta noche no hables de política. Veámoslo. Esta noche no habléis de política, o al menos eso es lo que intentarán hacer muchísimos españoles. Y es que, según el Eurobarómetro, un 43% de la población española reconoce que nunca habla de política con sus amigos o con sus familiares, una cifra que es especialmente elevada entre las personas con un nivel educativo más bajo. Y no penséis que esto es habitual en Europa. España es el país de toda la Unión Europea donde un mayor porcentaje de la población es reacia a hablar de política con sus amigos y familiares. En el conjunto de la Unión Europea, solo el 21% de la población reconoce evitar las conversaciones de política con su entorno cercano. En cambio, en España, ya digo, es el 43%, más del doble. Y desde luego uno podría pensar que esto es así porque a los españoles no les interesa la política, porque en general tienen otros temas de conversación que priorizan a los temas estrictamente políticos. Sin embargo, hay otra explicación bastante más verosímil que podemos extraer del Atlas de la Polarización en España de 2025. En esta encuesta podemos encontrar un dato ciertamente preocupante que explicaría en buena medida la prudencia de muchos españoles para evitar hablar de política con amigos y familiares. En concreto, el 14% de los españoles adultos, es decir, alrededor de 5 millones de personas, reconoce haber roto una relación familiar o de amistad por discrepancias políticas. Y atención, porque este porcentaje es especialmente elevado entre los simpatizantes de Podemos. En el caso de los simpatizantes de esta formación política de extrema izquierda, el 34%, uno de cada tres, reconoce haber roto relaciones de amistad o relaciones familiares por discrepancias políticas. En cambio, entre los simpatizantes de Vox, que sería el partido equivalente en radicalidad al otro lado del extremo político, en la derecha, el porcentaje que dice haber roto relaciones familiares y de amistad por temas políticos es del 18%, prácticamente la mitad que entre los simpatizantes de Podemos. Por consiguiente, una elevada porción de ese 43% de españoles que dice no hablar nunca de política con sus amigos o familiares, probablemente no hable de política no por desinterés, sino por miedo a que la otra persona con la que quiere hablar de política le retire definitivamente la palabra. Y la verdad que estos resultados son bastante tristes, porque demuestran una vez más que la política no es un ámbito que nos una, un ámbito que promueva la fraternidad entre el género humano, sino más bien es un ámbito de división, de enfrentamiento y de enemistad, algo que los partidos políticos saben muy bien y por eso, para conquistar el poder, para tener una masa de ovejas que les sea fiel en cualquier circunstancia, tienden a azuzar el enfrentamiento y la división con aquellos que simplemente piensan distinto. Como si la persona que piensa distinto a ti no fuera simplemente una persona con ideas políticas distintas, es decir, con ideas distintas sobre cómo debería organizarse la sociedad. No, esa persona que tiene ideas políticas distintas a las tuyas es directamente un enemigo e incluso un criminal, cuando perfectamente esa persona puede tener unas ideas políticas distintas a las tuyas y que sean correctas y las tuyas no, o que sean correctas las suyas y las tuyas también lo sean, porque quizás son visiones sobre cómo debería organizarse la sociedad que pueden coexistir pacíficamente entre sí. Uno puede pensar que las empresas capitalistas son mejores que las cooperativas y otro puede pensar que las cooperativas son mejores que las empresas capitalistas. Cuando hay espacio para que existan ambos tipos de organización político-económica de las relaciones productivas, o también puede suceder que la otra persona tenga ideas políticas equivocadas y que las tuyas sean correctas,
Pero el hecho de que alguien tenga ideas equivocadas sobre algo no debería ser por sí solo un motivo de excomunión, un motivo para romper definitivamente las relaciones humanas, personales, que tuviéramos con esa persona. Por ejemplo, si alguien emite opiniones sobre medicina sin ningún criterio, meras cuñadeces sobre medicina, eso nos llevaría a romper nuestra relación personal con esa persona, de la que somos amigos desde hace muchísimo tiempo, o con la que incluso compartimos lazos de sangre. Es muy dudoso que así fuera, pero en cambio, en el ámbito de las ideas políticas, sucede mucho más a menudo de lo que debería, tanto por lo que he dicho, porque los partidos políticos azuzan justamente esa división, ese enfrentamiento, ese envenenamiento social, cuanto también porque el ámbito de la política, sobre todo la política tal como se ejerce dentro de nuestros estados modernos, dentro de ese monopolio de la violencia que es el Estado, tiene algo de especial que lo diferencia frente a otros ámbitos del conocimiento. Y es que cuando reflexionamos sobre la política, no solo estamos reflexionando sobre cómo deberíamos vivir nosotros nuestra vida, sino también sobre cómo otros deberían vivir su vida. Cuando reflexionamos sobre política, estamos reflexionando sobre qué creemos que debería ser obligatorio o debería estar prohibido no solo para nosotros, sino también para terceros. Y por tanto, conforme vamos ampliando el ámbito de la política hasta que prácticamente lo ocupe todo, aquello de lo personal es político, pues entonces, si alguien está opinando sobre qué debería tener permitido o qué debería tener prohibido hacer un tercero en los ámbitos más privados de su vida, en la esfera más íntima de su persona, pues hasta cierto punto es lógico que se revuelva contra aquel que le quiere imponer o que le quiere prohibir cómo ha de vivir en esos espacios tan personales. Todavía peor, la persona que le está diciendo cómo debería vivir o cómo no debería vivir, incluso en los ámbitos más privados, más íntimos de su vida, esa persona puede haber terminado interiorizando el derecho, la conveniencia, la necesidad de que en efecto se dicten normas generales de carácter político sobre esos ámbitos tan privados, tan personales, tan reducidos de la vida de todos los individuos. Y por tanto se puede llegar a ofender porque el otro se ofenda por el hecho de que le esté diciendo cómo ha de vivir o cómo no ha de vivir su vida. Porque claro, si lo personal es político, entonces tu vida también es un objeto de decisión política. Y por tanto, sobre tu vida, tienes tú tanto derecho a opinar como lo tengo yo. Y si tú te rebelas porque yo estoy ejerciendo mi derecho político a opinar sobre las reglas que deberían regir tu vida, entonces hasta cierto punto lo puedo interpretar como que estás atacando mis derechos políticos, como que te opones a la misma democracia. En definitiva, de entrada, tolerancia intelectual. Si no queremos que lo personal se convierta en político, tampoco convirtamos lo político en personal. No rompamos relaciones afectivas por el hecho de discrepar respecto a ideas políticas. Pero eso tampoco debería llevarnos a silenciar nuestras opiniones políticas. Y aquí creo que los liberales sí tenemos mucho que decir, porque detectamos con claridad la política o el imperialismo de lo político como un movimiento tóxico y divisorio de la sociedad. Por eso el discurso político liberal, no sé si en una cena de Nochebuena, pero desde luego sí en otros ámbitos de la vida civil, es un discurso necesario para despolitizar la sociedad. Es decir, para retirar a la política de ámbitos que nunca debería haber ocupado y en los que nunca debería haber envenenado a las personas que los ocupan, y en suma, para regenerar la vida en sociedad mediante el establecimiento de lazos cooperativos de buena fe y no de enfrentamientos y antagonismos como los que caracterizan la esencia de lo político. Ojalá, pues, en las cenas de Nochebuena deje de hablarse de política, pero no por miedo a la intolerancia de otras personas que te importan,
sino porque la política haya quedado reducida a un ámbito tan pequeño que en el fondo sea irrelevante y solo genere desinterés.